Bienvenidos. Hoy tenemos una clase especial dentro del ciclo que estábamos estudiando, porque hoy es un día especial, entonces los días especiales requieren clases especiales. El día de hoy es el 3 de Tammuz, del mes hebreo de Tammuz, Gimel Tammuz. Gimel en hebreo significa 3 y significa la letra Gimel, porque cada letra en el abecedario hebreo corresponde con un número. 3 de Tammuz es el día 1994 de la desaparición física del Rebbe, fallecimiento del Rebbe, de Menachem Mendel Schneerson. Y por supuesto es un día en que cada uno de nosotros tiene que pensar en cuál es su vínculo con el Rebbe, su conexión con el Rebbe, y actuar en este asunto, en este tema de renovar esa conexión, de saber dónde estamos parados. Y es algo similar, si bien no es exacto, pero es algo similar a la conexión del resto del cuerpo con la cabeza. Como quien dice, la palabra Rebbe, que significa Rebe, básicamente son tres letras en hebreo, Rosh Bnei Israel, es la cabeza del pueblo de Israel. Y a mí me gustaría ampliar esto, como voy a explicar más adelante, una historia que para mí es muy interesante y significativa respecto de la relación del Rebe con los no judíos también, que la hay y mucha. Entonces es el Rosh, es la cabeza de toda la humanidad, literalmente. Entonces en el día, como escribe el Alter Rebbe, y vamos a estudiar sobre este tema más adelante, en el día del fallecimiento, en el cual toda la avoida, todo el trabajo que el tzadik, en este caso, el justo, el Rebbe, hizo a lo largo de su vida, tiene una elevación, se revela en este mundo con muchísima más fuerza. Entonces en ese día, justamente es un día bueno para, como dije antes, reconectarse, para conectarse el que no estaba conectado, para aprender sobre el Rebbe y cómo podemos nosotros tomar de sus enseñanzas para usarlo en nuestra vida cotidiana, porque al fin y al cabo, esto es lo que nos ayuda a conectarnos con Dios. El punto es cómo mejorar nuestra conexión con Dios. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar un pedacito, en realidad una explicación del Alter Rebbe, del fundador del movimiento Chabad, Shneur Zalman de Liadi, sobre qué significa la vida de un tzadik, de un justo. Y a partir de entender qué significa la vida de un justo, vamos a entender qué pasa con los alumnos de ese justo, en este caso, cada uno de nosotros. Por lo menos yo me considero un alumno y aquellos que estudiamos las enseñanzas de él, etcétera, somos alumnos de él de una manera u otra. ¿Qué es lo que pasa justamente en el fallecimiento? Y año tras año, en el día del Yortzeit, decimos en Yiddish, es decir, en el aniversario del fallecimiento, qué es lo que ocurre espiritualmente hablando y qué es lo que ocurre con nosotros mismos. Esto es, Dios mediante, lo que vamos a estudiar. En un minuto voy a explicar qué exacto lo que estudiamos, pero antes es importante tener en cuenta, la clase de hoy está dedicada para el éxito en la cirugía de Cara Livingston, la hija de Sara, y de éxito para Yared y Keren, las hijas de Marcelino, que sea éxito en todo lo material, en todo lo espiritual, en todo lo que necesiten, y en Zhus, en mérito de que es el día del Rebe, por así decir, hoy, que el Rebe también rece por cada uno de ustedes. Bien, lo que vamos a estudiar es como dije antes, una explicación del Alter Rebbe sobre una carta que él mismo escribió. La carta es tan compleja, es realmente cortita y compleja, que el Alter Rebbe mismo, de vuelta, el fundador del movimiento Chabad, él mismo escribió una explicación de esa carta, porque era demasiado complicada. Entonces lo que vamos a estudiar nosotros es la explicación. De adentro, literalmente, esta carta está en la cuarta parte del Tanya, que se llama Igrois Koidesh, Igeres HaKodesh, perdón, las cartas santas, por así decir, del Alter Rebbe. ¿Cuál fue el disparador de esta carta? ¿Por qué el Alter Rebbe envió esta carta? Tras el fallecimiento del Maggid de Mezrich, el maestro hasídico que sucedió al Baal Shem Tov, que fue quien fundó el movimiento hasídico, el Alter Rebbe se quedó sin Rebbe, por así decir, se quedó sin maestro personal. Entonces el Alter Rebbe se hizo él mismo un seguidor, antes de ser Rebbe, se hizo un seguidor de Reb Menachem Mendel de Horodok, que también se lo conoce como Menachem Mendel de Vitebsk, que es la misma persona. Vivió un tiempo en Vitebsk, un tiempo en Horodok. Sea como fuere, no recuerdo el año exacto, pero Menachem Mendel de Horodok encabezó una alías a Hasidim. Los Hasidim, en su época,
ahora voy a explicar más o menos el año, en su época se fueron a vivir a la tierra de Israel, en condiciones muy complejas. El viaje era muy complejo desde Rusia hacia la tierra de Israel. De hecho, Rusia estaba en guerra contra el Imperio Otomano que gobernaba sobre la tierra de Israel, entonces no era tan fácil viajar para acá y para allá. Los caminos eran más peligrosos que hoy en día. En la tierra de Israel mismo había mucha hambruna, mucha dificultad. La cuestión es que en 1788, Reb Menachem Mendel de Horodok fallece. Está enterrado en Tiberia, la ciudad de Tiberia en el norte de la tierra de Israel. El Alter Rebbe originalmente quería viajar junto con su Rebbe a la tierra de Israel, desde Rusia. Hicieron una cierta parte del camino juntos, y en un momento el Rebbe, o sea, en ese momento Menachem Mendel de Horodok, le dijo a su discípulo, el señor Zalman, el Alter Rebbe, hasta acá llegas vos. Yo voy a seguir, pero vos te quedás acá, porque vos tenés que iluminar esta parte del mundo, lo que era Lituania, Letonia, Ucrania, Rusia, Polonia. Vos tenés que, tu aboida, tu trabajo está acá. El Alter Rebbe quería ir con su maestro, con su Rebbe. El Rebbe le dijo que no. Entonces el Alter Rebbe se quedó donde se quedó y de vuelta Menachem Mendel de Horodok se fue a la Israel, a la tierra de Israel, y fallece en 1788. El Alter Rebbe escribe una carta a sus colegas, por así decir, seguidores del mismo Rebbe, Menachem Mendel de Horodok, escribe una carta para consolarlos por el fallecimiento del Rebbe. Bien, esa carta directamente de adentro no la vamos a estudiar, porque es muy compleja, es como muy poética, muy compleja. Por eso el Alter Rebbe mismo escribió una explicación de su carta. Esto es lo que vamos a estudiar, la explicación de la carta del Alter Rebbe para consolar a los seguidores de Menachem Mendel de Horodok, que acaba de fallecer. Y el Alter Rebbe mismo era un seguidor de su propio Rebbe, Menachem Mendel de Horodok, entonces para consolarse a él mismo, quizás. Esto es mi agregado, no está escrito en ningún lado. Ok, a través de esto, ¿qué es lo que vamos a entender? ¿Qué es un tzadik? ¿Cuál es la vida de un tzadik, de un justo? Y a través de entender qué es la vida de un justo, vamos a poder quizás encontrar cierta explicación a diferentes costumbres judías clásicas. Por ejemplo, visitar la tumba de tzadikim, de justos, o rezar a Dios en la tumba de tzadikim, de justos. ¿Cómo es esto? Hoy, que es Gimel Tammuz, yo estoy en Argentina, pero en Estados Unidos, en Queens, en donde está el cementerio, donde está enterrado el Rebbe, pasan y circulan miles y miles y miles de personas visitando la tumba del Rebbe. Y por año, alrededor de 1 millón de personas pasan por este lugar pidiendo bendiciones, agradeciendo por otras bendiciones. Y tenemos que entender qué es esto de rezar en la tumba de un Rebbe. ¿Le rezás al Rebbe? Eso se llama idolatría. No se puede, hay que rezarle a Dios nada más. Dios mediante, a través de entender qué es un Rebbe, qué es la vida del Rebbe, etcétera, vamos a llegar a este punto también. ¿Qué es lo que hacemos en la tumba de un Rebbe? Que en la práctica, lamentablemente hay muchos que se burlan de Chabad, de que visitamos la tumba del Rebbe, pero no prestan atención a las cosas más básicas del judaísmo. Cuando uno viaja a la tierra de Israel, porque es donde hay muchísimos tzadikim, la gente visita la tumba de Rabbi Meir, la gente visita la tumba de Rabbi Yehuda Bariloi, la tumba del Rambam, Maimónides, Rabbi Yohanan Ben Zakkai está enterrado cerca del Rambam. Está lleno de, entre comillas lo digo en el buen sentido, muertos en la tierra de Israel, que eran grandes y grandes tzadikim, y es algo yiddish, es algo judío visitarlos y rezar en las tumbas de ellos. No es que de repente el movimiento hasídico Chabad son idólatras porque van y rezan en la tumba del Rebbe. Momentito, entonces está llamando idólatras, perdón, a todos los judíos del mundo. Porque todos hacemos esto. Todos visitamos tumbas de grandes tzadikim. Y el Rebbe era un gran tzadik. La diferencia es que no rezamos al tzadik. No le rezás al muerto enterrado ahí. Haz shalom, Dios libre y guarde. Eso sería idolatría. Le rezamos a Dios, solamente a Dios. Pero el lugar en donde está enterrado un tzadik es un lugar santo, como vamos a estudiar en un ratito, en un minutito, dentro de la carta mismo. Entonces es un lugar en donde las plegarias, por así decir, llegan más directas a Dios. Y ni que hablar que un tzadik, un justo, tiene un mérito mayor al de los que no somos justos, y por lo tanto
rezar en la tumba de un tzadik y pedirle al tzadik que rece por nosotros frente a Dios, también tiene su cosa, su asunto, su importancia. Y de vuelta, esto es algo judío. Aquellos que van a la tumba de Rabbi Meir, Balanés, en el norte de la tierra de Israel, que le rezan a Rabbi Meir. No, eso es idolatría, está prohibido, le rezas a Dios. Pero le pedís a Rabbi Meir, que en mérito de Rabbi Meir, él rece también a Dios por nosotros. Y le pedimos a Dios que en mérito de Rabbi Meir a nosotros nos responda nuestras plegarias. Entonces no tiene nada que ver con idolatría. No hay que confundir las cosas y no hay que pensar que los hasidim estamos locos. Porque, momentito, esto es una cosa judía. No tiene que ver con hasídico. Los hasidim también lo hacemos porque somos judíos, pero es una cuestión judía, mundial. Y cualquier no judío también lo puede hacer. Visitar tumbas de tzadikim, de justos y rectos, etcétera, en la tierra de Israel, en Estados Unidos, en donde sea que están, y es algo totalmente aceptable. Lo que pasa es que hay que ser consciente. No estás rezando a quien está enterrado acá. No, 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 no. En todo caso, pidiendo una braja, una bendición, y vamos a ver por qué. Pero no rezándole. Solamente a Dios le rezamos. A ninguna otra cosa en el universo. Sin más introducción, vamos, de vuelta. Esto es una carta que escribió el Alter Rebbe, fundador del movimiento Chabad, 1788, para consolar a los Hasidim, a los seguidores de Rab Menachem Mendel de Horodok, que falleció en la tierra de Israel. Está escrito en el Zohar, en el Santo Zohar, es un libro de Kabbalah, de mística. Dice el Zohar, cuando un tzadik fallece, un tzadik que fallece, se encuentra disponible, digamos, en todos los mundos, más que en vida. Esto es lo que dice el Zohar. Incluso en este mundo material, más que en vida. Uno dice, el mundo material, ok, lo veo, lo escucho, ahí está el tzadik hablándome, etcétera, etcétera. Pero si falleció, ¿cómo es que está más presente hoy que cuando estaba vivo? No entiendo. El Alter Rebbe plantea, hay que entender esto. Acepto que el tzadik, el justo, está presente en los mundos supremos, más después del fallecimiento. Está más presente en los mundos supremos después del fallecimiento que antes. Ok, esto sí lo acepto. Porque se eleva hacia ahí, como vamos a estudiar en un ratito. Entonces está más presente en los mundos superiores que en este mundo. Pero en este mundo material, ¿cómo es que está más presente un tzadik cuando fallece? Al revés. Ahora no lo veo, ahora no escucho, ahora no puedo aprender, etc. Y podríamos decir que esto es como recibí de mis maestros, como aprendí de mis maestros sobre una frase. Para entender esto hay que entender otra frase que dicen nuestros sabios en el Talmud, aparece en varios lugares. Cuando alguien fallece, nuestros sabios lo expresan diciendo, le legó vida a todos los vivos. Dejó vida para todos los vivos. Esa es la forma, digamos, talmúdica de decir, tal o cual falleció. Shabak Haim Lechol Hai, dejó vida para todos los vivos. Ok, quiere decir que están los que estamos vivos, por así decir, supuestamente yo estoy vivo, y está el que nos deja vida. Pero un momentito, se murió. ¿Cómo te dejó vida? Se murió. En todo caso te dejó muerto, qué sé yo. No, 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 no entendés. En su fallecimiento te deja vida. Aunque vos estás vivo, te da más vida. ¿Qué significa esto? Como es sabido que la vida de un tzadik, de un justo, no es una vida física, material. Acá ya empezamos a entender que hay otro canal, por así decir, en el que funciona un justo, un tzadik. No es una vida material, sino que es una vida espiritual que está compuesta en la práctica de tres asuntos. ¿Cuáles son los tres asuntos que componen la vida verdadera de un tzadik, de un justo? En hebreo, emuna, ira, ahava. Fe en Dios, por supuesto, temor a Dios y amor a Dios. Esto es lo que hace, lo que compone la vida de un tzadik. Y no el comer, beber, dormir y yo qué sé, todas las cosas que hacen todos los seres humanos. El tzadik está en otro nivel. El justo está en otro nivel. Su vida es emuna, fe, ira, temor y amor. Ahava. Y el Alter Rebbe prueba esto de versículos. Porque respecto de emuna, respecto de la fe, está escrito, tzadik bemunah se ihye. El justo vive con su emuna, con su fe. Que sí que ahí tenemos la conexión de emuna, fe, con vida. El justo vive con fe. ¿Ok?
Respecto del temor a Dios está escrito, el temor a Dios es para vida, iras Hashem lechaim, que si ahí tenés de vuelta, temor y vida están conectados estas dos cosas. Y respecto del amor a Dios está escrito, roidef tzedaka v'chesed imotze chaim, aquel que persigue justicia y bondad encontrará vida. Y el concepto de bondad, Gesed, es Av, es amor. El concepto de bondad y Gesed, Gesed es bondad y Ahava es amor, es acercamiento. Entonces es la misma idea. Es la misma idea. Conexión, acercamiento. Entonces vemos que el que persigue Gesed, bondad, que es el mismo concepto que amor, y Motzefaim, va contra vida. Entonces, ahí tenemos la conexión de amor con vida. Estos tres asuntos, fe, temor y amor, a Dios, por supuesto, todo esto es vida. Esto es la vida del tzadik. De eso se trata un justo, un tzadik. No importa mucho qué come. Hoy hay fideos con salsa o sin salsa. Hoy no hay ketchup. Ay, qué terrible. Eso no es nada, no es significativo en la vida de un tzadik. Lo único que es significativo son estos tres asuntos. Y son tres asuntos espirituales, que la Toira misma los identifica con Jaim, con vida. Y estas tres cualidades se expresan en cada mundo espiritual hasta los mundos más elevados, en cada mundo, de acuerdo al nivel de ese mundo, uno por sobre el otro, en forma de causa y consecuencia, como es sabido, es decir, cada mundo expresa esto de diferente manera. Es como en cualquier aspecto de la vida, hay niveles. Entonces tenés conocimiento. ¿Qué conocimiento? Un abogado. ¿Sabe mucho o no sabe mucho? Bueno, mirá, el que está estudiando en primer año de abogacía tiene un nivel de conocimiento que por supuesto es mayor que el mío, que yo no sé nada. Pero en comparación con el nivel superior, no sabe nada. Y el tercer año, el cuarto año, el quinto año, el que ya se recibió, el que es doctor de doctores, etc. Bueno, cada uno sabe más. En cada nivel se puede decir que existe el conocimiento de la abogacía. Claro que sí. Incluso en mi nivel, que no sé nada, bueno, esto es el nivel más bajo que hay. ¿Qué va a hacer? Después hay niveles superiores. Pero cada uno en su nivel tiene conocimiento de abogacía. Claro que sí. Lo mismo pasa con estos tres niveles de emuna, fe, temor y amor. En cada nivel espiritual se expresan de otra manera, más profunda, pero no dejan de ser esos tres conceptos, fe, temor y amor. Ahora bien, mientras el tzadik, el justo, estaba vivo sobre la faz de la tierra, estas tres cualidades estaban dentro de un recipiente y una vestimenta en forma de lugar físico, es el cuerpo. Ocupaban un lugar. No es que el amor o la fe ocupen un lugar. No está diciendo esto. Lo que está diciendo es, se expresaban a través del cuerpo de un ser humano de carne y hueso, un tzadik, que vivía, hablaba, venía, salía, entraba, comía, dormía, como todos los seres humanos. Entonces, estas tres cualidades estaban dentro de un recipiente y una vestimenta en forma de un espacio físico, que esto es lo que se refiere al nefesh. En el alma misma hay diferentes niveles. Nuestros sabios dicen que hay 5 nombres del alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. No vamos a explicar ahora cada uno de ellos y qué significa y qué representa. No es el asunto de esta clase, pero claramente el Nefesh es el nivel más bajo. Así se lo llama, Nefesh. Que cuando uno traduce en castellano, en español, uno dice alma y ya está. Pero vamos a ser un poquito más profundo, digamos. Lo vamos a llamar Nefesh, que es alma, pero es el nivel más bajo del alma. Bien. Este Nefesh está ligada al cuerpo. Y por lo tanto, mientras el tzadik está vivo en este mundo físico, como cualquiera de nosotros podríamos decir que estamos vivos, está limitado el tzadik. Físicamente no puede estar en dos lugares a la vez. Físicamente no puede hacer dos actividades a la vez. Hace lo que hace, como cualquier ser humano. Espiritualmente hablando puede ser muy elevado, pero en la práctica está limitado al espacio y al tiempo igual que cualquiera de nosotros. Y todos sus estudiantes solamente reciben de él, del tzadik, una reflexión de estas cualidades, una especie de rayo que ilumina por fuera de este recipiente.
O sea, el tzadik hablando, explicando, esto es a través de sus palabras, de sus pensamientos santos. El tzadik, el justo, habla, explica, enseña, y los estudiantes escuchan, aprenden, absorben, entienden, y así sucesivamente. Pero si el tzadik no habla, bueno, entonces no hay proyección de conocimiento. Esto es lo que hay, lo que el tzadik dijo, o dice, etc. Y esto, como dijimos anteriormente, esta es la parte importantísima, se llama un rayo, una reflexión de lo que realmente el tzadik es, de su fe, de su temor a Dios, de su amor a Dios, lo que se expresa hacia afuera, lo que nosotros como estudiantes podemos absorber. Y por lo tanto, dijeron nuestros sabios, que una persona no entiende a su maestro hasta que cumpla 40 años. ¿Qué significa esto? Por cuanto no tenés al maestro cuando entendiste las enseñanzas del maestro, no lo tenés al maestro, tenés las enseñanzas del maestro. Y tenés como el maestro las expresó, las palabras del maestro, las ideas del maestro, etcétera. Quiere decir que tenés que esforzarte para encontrar detrás de esas palabras lo que el maestro realmente te quiere enseñar. Al final, la palabra es no más que esto, un rejunte de letras que le inyectamos un significado, porque en español hola se dice, un saludo se dice hola, y en inglés se dice hello. Son un montón de letras que al fin y al cabo tienen algún tipo de significado. Después uno tiene que escarbar detrás de esas letras que forman palabras, que forman frases, que forman párrafos, que forman en trabajos enteros, para entender, a ver, la fe del tzadik, la fe del justo, el temor a Dios, el amor a Dios, cómo nosotros podemos absorberlo esto. Bueno, lleva un esfuerzo, no es así. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es una reflexión. Lo que tenemos del tzadik, del justo, es un rayo, por así decir. Esto es mientras el tzadik está en vida. Pero después del fallecimiento, ¿por cuánto se separa el nefesh? Que dijimos que era la parte más baja del alma. Y queda en la tumba. Hay una expresión del alma del tzadik en la tumba. No es solamente un cuerpo. De hecho, nuestros sabios dicen que los cuerpos de los tzadikim no se pudren. Están ahí, tal y cual estaban en el momento que se los puso ahí. Y se van a levantar así en la resurrección de los muertos, que ocurra rápido en nuestros días, con la venida del Moshiach, etc. Pero el alma queda vinculada, en su nivel más bajo por lo menos, nefesh, al cuerpo. Y por eso visitamos la tumba de un tzadik. Porque no es un pedazo de carne y hueso que está ahí. Hay algo espiritual que se refleja, se expresa en ese lugar. Es un lugar santo. Por eso las plegarias llegan de otra manera, por llamarlo de alguna manera, hacia Dios. No es lo mismo gritarle al rey, ¡hey, escúchame, rey!, afuera del palacio, que gritarle adentro del palacio. El rey te va a escuchar, entre comillas, mejor, adentro del palacio. Es el mismo concepto. A pesar de que Dios no tiene oídos, y Dios escucha lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Es verdad, no tiene límites. Pero desde nuestra perspectiva, estás en un lugar santo. Y esto lo vemos en la Toira. Cuando Moishe Rabbeinu se encuentra con la zarza ardiente en Parshat Shmois, que Dios lo llamó durante un tiempo, etcétera, etcétera, cuando Moishe se acerca a ver esta gran visión que estaba viendo, la zarza se ardía y no se quemaba, y no se consumía, etcétera, ¿qué le dice Dios? En cuanto se acercó, dijo, Shalna lejo mal raglejo, sacate los zapatos de los pies. Porque el lugar donde estás parado es un lugar santo. Quiere decir que existe este concepto de lugares que expresan la santidad de Dios mucho más profundamente que otros. ¿Ok? Esto mismo ocurre en la tumba de un tzadik. Ahora, esto mismo, pregunta por así decir retórica, casi tonta, pero me parece que es importante mencionarla. ¿Esto mismo ocurre en la tumba de Rabbi Meir? Sí. ¿Esto mismo ocurre en la tumba de Rabbi Akiva? Sí. ¿Esto mismo ocurre en la tumba de Rabbi Yohanan ben Zakkai? Sí. Y del Rambam también. Y de todos. Y del Rebbe también. Ay, pero yo, particularmente hablando, yo me considero un Hasid, un seguidor de mi Rebbe. Y ni que hablar que si vivo en Argentina, Israel está medio lejos, Estados Unidos también está muy lejos. Pero lo más probable es que vaya a la tumba de mi Rebbe más que a la tumba de Rabbi Meir. ¿Por qué? Porque es mi Rebbe. Y siento un vínculo muy cercano con él, como vamos a estudiar más adelante. Perdón. Entonces uno va a la tumba del Rebbe. Ok.
volvamos al texto. Cuando fallece el tzadik, se separa el nefesh, que este nefesh, este alma, queda en la tumba. ¿Se separa de qué? Del ruach, el siguiente nivel del alma. Dijimos que era nefesh, ruach, neshama, yehid, etc. Neshama va a aparecer después. Se separa el nefesh del ruach. El nefesh queda en la tumba. El ruach se eleva al Ganeid en el paraíso, que justamente son, en el paraíso se expresan profundamente estas tres cualidades mencionadas anteriormente. Fe, temor y amor. Y por lo tanto, toda aquella persona cercana al tzadik puede recibir una porción del ruach del tzadik, del alma propiamente dicha del tzadik, que está en el Gan Eden, que está en el paraíso. Antes estaba hablando de recibir una reflexión del tzadik, ¿a través de qué? De sus palabras, de sus pensamientos, sus enseñanzas, por así decir, en general. Ahora no, ahora está hablando de recibir el ruach, recibir el alma mismo del tzadik. No es que entra el alma del tzadik dentro mío y me vuelve una cosa. No, 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 está hablando de esto. No está hablando de esto. Está hablando de tener en tus manos, por así decir, cerca tuyo al tzadik. No que sos poseído por el alma de... No, 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 no. Dejemos toda la magia que tanto vende y tanta publicidad tiene. Shtusim, son todas pavadas, tonterías. Vamos a lo que la Toira plantea, a que la Toira realmente quiere de nosotros. No todos los cuentos de fantasía, de las magias y las almas volando por acá y por allá. Sí, en Kabbalah se habla de esto, Mazel Tov, que los que quieren hacer plata de esto, que enseñan esto y después Dios les cobrará. Porque están desviando gente, no están acercándolo. El punto es, volviendo, todas aquellas personas cercanas a él, al Tzadik, pueden, o podría ser una mujer también, pero acá el Alter Rebbe está escribiendo sobre homenaje a Mendel de Hordach, por eso habla constantemente de un hombre, pero no es que se aplica a hombre y no a mujer. Todo aquel que está cercano a él puede recibir una porción del Ruach, del espíritu que está del Tzadik que está en el Gan Eden, en el paraíso, por cuanto ya no se encuentra dentro de un recipiente y no está en un lugar físico, como es sabido. ¿Qué es lo que es sabido? Como dicen nuestros sabios sobre Jacob, que cuando Jacob entró a la tienda de Yitzhak para recibir la braja, la bendición, Yitzhak sintió que entró junto con su hijo, que él no sabía cuál era, si era Esav o Jacob, el Gan Eden, el paraíso. Y así escribió también en Sefer Asara Ma'amoros de Menachem Azaria de Fano, en Italia, año 1530-40, escribió un libro enorme, complejo, Kabbalah, etcétera, que escribió él. Hay un aire del Gan Eden, del paraíso, que se esparce alrededor de toda persona y son marcados en ese aire todos los pensamientos y palabras buenas en Toira y en el servicio de Dios que la persona hizo a lo largo de toda su vida. Y lo mismo ocurre al revés, pone el Alter Rebbe entre paréntesis. Dios libre y guarde. Se marcan en un aire que se esparce alrededor de la persona del Gehinnom, del purgatorio, todas las cosas que la persona dijo, hizo, etcétera, que no estaban tan bien. Entonces uno anda por la vida con esto encima, con lo que se esparce, por así decir, alrededor de uno y uno lo muestra, entre comillas, a todo el mundo. Lo que pasa es que no somos sensibles. Yo no lo veo y el otro tampoco lo ve, pero ya Yitzhak sí lo sintió. Cuando Jacob entró en su tienda, se dio cuenta, hey, yo no creo que sea mi hijo Esav este, porque Esav es un personaje medio malvado y acá siento Re'each bni, dice Yitzhak. Sentí el aroma de mi hijo, que Re'ach Sadeh Asher Berjo Yashem, como el aroma de un campo que Dios lo bendijo. Yitzhak enseguida sintió, wow, acá hay algo especial. ¿Quién entró a mi tienda? ¿Qué pasó? Se puso perfume, por así decir. Entonces, ¿por cuánto quedan marcados en el aire este espacio que es este aura, yo qué sé qué es, que se esparce alrededor de uno? Queda marcado todo lo bueno que uno hizo. Cuando el Tzadik se eleva al Gan Eden, en el paraíso, están marcados en el paraíso todas estas cosas. Todos los pensamientos, todas las palabras que el Tzadik dijo, todas las buenas cosas del Tzadik. Por lo tanto, cuando se elevan hacia arriba todas estas cosas buenas del Tzadik, del justo, es muy fácil, el Alter Rebbe dice muy fácil, antes no era tan fácil. Ahora voy a explicar. Para sus estudiantes, recibir su porción del Ruach de su maestro esencial. El Ruach esencial de su maestro.
que son, como dijimos antes, su fe, su temor y su amor, con los que el maestro sirvió a Dios toda su vida. Y no solamente una reflexión que ilumina por fuera del recipiente. ¿Qué está diciendo el Alter Rebbe? Antes, cuando el tzadik estaba vivo, vos podías, digamos, participar de todo lo que dijo el tzadik, de todo lo que el tzadik piensa. No. Lo que el tzadik dice, esto participás. Algunas cosas ni escuchaste, otras sí escuchaste, unas entendiste, otras no entendiste. Entonces no participás de todo lo que el tzadik es. Participás de lo que se refleja del tzadik. Y aún así, con mucho esfuerzo, porque no es sencillo, hay que trabajar, hay que pensar. Por eso la Alter Rebbe trajo hasta los 40 años ni entender lo que te dijo tu maestro. No es que masticarlo, por así decir. Pero cuando el maestro muere, el tzadik muere, se eleva absolutamente todo lo que el tzadik era, todas sus acciones, todas sus... La Alter Rebbe no dice la palabra acciones, pero no importa. Ponele, yo lo agrego. Todo lo que el tzadik pensó, todo lo que el tzadik dijo, todo lo bueno del tzadik se eleva al Gan Eden. Y ahora todos, sin excepción, sus talmidim, sus estudiantes, quienes siguen su camino en el servicio a Dios, pueden extraer del Ruach Atzmis, lo llama el Alter Rebbe, del espíritu esencial de este tzadik, de todo, todos sus pensamientos, todas sus cosas buenas, de todo lo bueno que hizo a lo largo de toda su vida. Ahora todos pueden beneficiarse de esto, porque ya no está limitado ni a tiempo ni a espacio, ya no está dentro de un recipiente físico que lo limita a tiempo y espacio. Porque el espíritu esencial de este tzadik se eleva, elevación tras elevación, para ser incluido junto con su neshama. Acá aparece otro nivel del alma. Empezamos hablando del nefesh. Nefesh era lo más bajo. Es lo que tiene que ver con lo fisiológico de una persona. Y queda en la tumba, por así decir, atado hasta cierto punto a la persona. De hecho, en las tumbas judías se suele colocar en las lápidas una abreviatura de un versículo de Shemuel. Y estará el alma de mi Señor atada al lazo de la vida a Dios. Nefesh Adoini, el alma lo llama Nefesh. Esto está atado y ligado al cuerpo en la tumba. Por eso lo visitamos, etcétera, como dije antes. Luego habló el Alter Rebbe del Ruach, el siguiente nivel del alma que se eleva hacia el Gan Eden, es el paraíso. Pero ojo, el paraíso tiene infinitos niveles. Acá el Alter Rebbe va a hablar de dos niveles en general, que a su vez se subdividen en infinitos niveles. Nivel número uno se llama Gan Eden Atachtoin, el paraíso inferior. Ahí donde, por así decir, está el Ruach. No es un lugar físico, así que no es que está parado, sentado, o está tomando mate, o está comiendo un sándwich. Es algo espiritual, abstracto totalmente, no hay que confundir las cosas. En el paraíso superior, Gan Eden Elion, paraíso superior, está la Neshama, otra expresión del alma superior, más elevada. Entonces, el Ruach Atzmi, el espíritu esencial, se va elevando, elevación tras elevación, para ser incluido junto con la Neshama, el nivel superior del alma, en el Gan Eden superior, en el paraíso superior, en los mundos superiores. Y es sabido, a pesar de que el tzadik se va elevando y elevando y elevando, y año tras año, la neshama, el alma del tzadik, se va elevando más y más y más dentro de los infinitos niveles del Gan Eden. Imagínense dónde estará Moishe Rabbeinu, que hace 3000 y pico de años que está año tras año elevándose y elevándose, constantemente elevándose. Entonces uno podría pensar, momentito, el Nefesh está en la tumba, ok, ligado a lo material, digamos, porque es un lugar físico. El Ruach en el Gan Eden, sí, pero el Ruach se empezó a elevar, 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 y se fue. ¿Cómo voy a alcanzar? ¿Cómo voy a conectarme con el Tzadik si esto se fue? Entonces el Alter Rebbe explica, es sabido que toda cosa de Kedusha, toda santidad, no se remueve, no se quita completamente de su lugar y su nivel anterior. A pesar de que el Ruach se fue elevando, la Neshama, el alma del Tzadik se fue elevando, pero nunca se retira por completo de donde estaba antes, en un momento. En cuanto algo contiene o en algo reside Kedusha, santidad, nunca más se va de ahí. Nunca más se retira de ahí. Siempre ahí, elevaciones, todo lo que quieras, pero hubo Kedusha acá,
pues está acá también. Incluso después de que se elevó muy, muy por arriba. Y este nivel anterior, cuando el Ruach del Tzadik, el espíritu del Tzadik estaba en el Gan Eden Atachto, en el nivel inferior de Gan Eden, que quedó ahí abajo en el Gan Eden inferior, perdón, en su lugar y en su nivel anterior, eso es lo que se esparce a sus estudiantes, cada uno de acuerdo, cada estudiante de acuerdo a cómo está ligado, vinculado al tzadik, en hebreo se dice iskashrus, conectado con el tzadik, y de acuerdo a su acercamiento al tzadik en vida y en muerte. O sea, no depende esto nada más de que hayas conocido al tzadik. No. Esto depende de que sigas las enseñanzas del tzadik, cómo conectarse con el Rebbe. Sentate a estudiar las enseñanzas del Rebbe. Sentate a estudiar cómo es la perspectiva del Rebbe sobre diferentes asuntos en la vida. Leyendo libros del Rebbe, leyendo libros adaptados de las ideas del Rebbe, aunque no los haya escrito el Rebbe propiamente dicho, estudiando sus discursos hasídicos, pasando tiempo con sus estudiantes también, que te hablen sobre el Rebbe, que te enseñen lo que el Rebbe opina, y así sucesivamente. Esto es una forma de conectarse con el Rebbe. Y uno me va a decir, pero yo me quiero conectar con Dios. ¿No entendiste? Si vas a pensar así, hay un detalle acá que no entendiste. A través de conectarte con el Rebbe, entendés el camino a través del que te conectas con Dios. El Rebbe te muestra el camino. No lo va a transitar por vos. Oh, no. Vas a tener que trabajar. Te va a costar. Vas a tener que estudiar. Rompete la cabeza frente a los asuntos, los estudios. No entiendo cómo es. No aprendí. No me dijeron. Me dijeron y no lo entendí. Etcétera, etcétera, etcétera. Vas a tener que trabajar. Pero el Rebbe te va a mostrar el camino. ¿A dónde? El camino a Dios. No el camino al Rebbe. Y si alguien sigue teniendo preguntas, momentito, Moishe Rabbeinu, Moishe era un intermediario. En Parshas Devarim o Vaishanan, creo que es Parshas Vaishanan, Moishe Rabbeinu claramente dice, antes de repetir, Parshas Vaishanan, antes de repetir la entrega de la Torá, dice, yo estaba parado entre ustedes y Dios para decirles a ustedes lo que decía Dios. No porque Moishe estaba esperando que los sirvan a él. ¡Rézame a mí! No. Eso se llama idolatría. No way. Yo te voy a conectar con Dios, te voy a decir lo que Él dice para que le reces a Él. Bien, entonces, volviendo al texto, del Ruach, del espíritu de este tzadik, que estuvo alguna vez en el Gan Eden Atachton, en el paraíso inferior, cuando se elevó después de su fallecimiento, como dijimos antes, estaban marcadas todas las cosas buenas que el tzadik hizo en su aire alrededor de él. Esto se eleva al Gan Eden, esto tiene un efecto en el Gan Eden, en el paraíso, y luego el tzadik empieza a elevarse más y más y más y más. ¡Uy! Se fue. No, no se fue nada. Por cuanto pasó por el paraíso, quedó la kedusha, la santidad no se retira completamente de un lugar nunca, quedó ahí esa kedusha del tzadik, esa santidad del tzadik. Desde ahí ilumina hacia todos los estudiantes. Pero fíjense la importantísima diferencia con cuando estaba vivo el tzadik. Cuando el tzadik estaba vivo hablábamos de una reflexión, un rayo. Hablamos de las palabras del tzadik, de los pensamientos del tzadik, en el mejor de los casos expresadas en las palabras. Y ahora no estamos hablando de eso, estamos hablando del tzadik. Estamos hablando de él mismo, todo su avoida, todo lo que él hizo a lo largo de toda su vida. Esto nosotros accedemos, a pesar de que el tzadik ya se elevó más. Pero nosotros accedemos a esto. ¿Por qué? Porque estamos conectados con el tzadik, porque nos sentimos cercanos al tzadik. Y con otro componente más, con Ahava Rabbo, con profundo amor por el tzadik. Porque queremos estar cerca. Como dijimos antes, amor significa cercanía. Queremos estar con el tzadik. Porque la proyección de todo asunto espiritual solamente ocurre a través de amor profundo. Como está escrito en el Zohar, que el Ruach del uso del Ibá, el espíritu del amor del corazón, proyecta otro espíritu desde arriba. Yo tengo amor por el tzadik entonces proyecta su amor hacia nosotros. Si yo lo rechazo, ¿ok? El tzadik rechaza, el Tanya en el capítulo 2 habla de esto también, pero no es el punto ahora. Solo que uno tiene que prepararse frente a su Señor, frente a Dios.
con una gran preparación y con muchísimo esfuerzo para recibir justamente. Tiene que hacer su propio trabajo de refinamiento para ser uno mismo recipiente para recibir estas tres cualidades mencionadas anteriormente, como le indicó su maestro que falleció, etcétera. Como dicen estos sabios, te vas a esforzar y vas a encontrar resultados, entonces te voy a creer. Si vos me vas a decir que te esforzaste y no encontraste resultados, no te creo. Si me vas a decir que no te esforzaste y encontraste resultados, tampoco te creo. Te esforzaste y encontraste resultados, te creo. Entonces, para recibir esto vas a tener que trabajar. No va a ser sencillo, no es gratis, por así decir. Y gratis acá nadie malinterprete, no quiere decir dinero, no hay que pagar. Acá tiene que ser esforzarte. Ese es el costo, entre comillas, el precio que tiene la conexión con el Rebbe. Esfuerzo, esfuerzo en estudio, esfuerzo en querer crecer, esfuerzo en querer cambiar las malas cualidades que uno tiene. Y requiere un esfuerzo muy pesado, muy difícil. Y es de toda una vida. No es así, ah, listo, ya estoy respirado. No, no, es toda la vida. Y para eso tenés toda la vida. Porque en el momento que termines tu trabajo de refinamiento, bye bye, se acabó. 70, 80, 120 años, como traen los diferentes versículos, se terminó. Porque ya terminaste el trabajo. Pero mientras tanto, ah, ¿no terminó? Entonces tengo que seguir. Hay más refinamiento. Punto. Hasta aquí el Alter Rebbe explicó, ahora vamos a seguir, pero hasta aquí el Alter Rebbe explicó la diferencia que hay entre cuando el tzadik estaba vivo o cuando el tzadik falleció. Por eso podemos decir lo que dice el Zohar. Al comienzo de la carta dijo el Rebbe, esto no entiendo el Zohar. El Zohar dice que el tzadik dispata, y el tzadik que fallece está disponible en todos los mundos, más que antes, más que cuando estaba en vida. Ah, entendí. Porque cuando estaba en vida era solamente una reflexión del tzadik. Lo que dice, lo que piensa. Pero en el momento que fallece es todo el tzadik. Ruach Hatzmis, el espíritu esencial del tzadik. Eso está disponible. Ah, ¿y pero qué hay que hacer entonces? Iskashrus, dijo el Alter Rebbe. Conectate con el tzadik. Kirbosoy, tenés que acercarte al tzadik. Abarrabo, tenés que tener amor profundo por el tzadik. Y esto va a proyectar todas esas energías tan profundas del tzadik. Punto. Ahora bien, sigue el Alter Rebbe. Hay otro nivel de energía, una reflexión de energía para los estudiantes del tzadik. Hay otra cosa más, no terminó acá, hay algo más. Solo que este segundo nivel que el Alter va a explicar no se inviste dentro de los intelectos literalmente del tzadik, de los estudiantes, perdón, como la primera, como todo lo que hablamos anteriormente, no, sino que ilumina sobre los talmidim, sobre los estudiantes, sobre ellos. Y esto es de la elevación del espíritu, del Ruach y Neshama, del espíritu del Tzadik, hacia la fuente desde donde salió. Es decir, el Alter Rebbe lo llama con un típico nombre de Kabbalah. Yo no voy a dar una clase de Kabbalah acá, no es el punto, no me interesa. Pero este nivel se llama Hakal Tapuchin Kadishin. Traducción literal es el campo, el jardín, campo de santas manzanas, o el santo campo de manzanas. Hakal Tapuchin Kadishin. Ok, ¿qué es esto? Esto es un nivel, en otros lugares en Hasid se llama Malhus, no importa tampoco reinado qué es, no voy a explicar esto ahora, pero lo que sí quiere decir es la fuente espiritual de las almas del pueblo de Israel. Hakatapujin Kadish, así se llama. Pero se llama un campo, vamos a ver que es importante esta palabra, en donde hay algo sembrado. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. A través de la elevación del tzadik, cuando el tzadik retorna su alma a la fuente de donde salió, y esto no es un invento del Alter Rebbe ni de Kabbalah, esto es un versículo en Koyeles, si no me equivoco, el espíritu retorna al Dios, al Señor, quien lo dio. Cuando el espíritu retorna hacia Dios, a este lugar, comillas, a este nivel que se llama Hakal Tapukin Kadishin, este jardín de manzanas, y a través de esto hay unificaciones divinas, espirituales arriba, a través de la elevación. Traducción literal, de las aguas femeninas, de todas, ahora explico esto, de todas las acciones, toda la toira que el tzadik estudió, y toda la boida, todo el esfuerzo que hizo el tzadik a lo largo de toda su vida. ¿Qué es esto de las aguas femeninas? Es como quien como si, por así decir, si es el hombre que llama a la mujer o la mujer que llama al hombre. Bueno, cuando es la mujer que llama al hombre, la motivación se llama aguas femeninas.
Cuando es el hombre el que llama a la mujer, la motivación se llama aguas masculinas. En general, en el mundo de Kabbalah, la mística judía, lo que sea, se llama de abajo para arriba, cuando somos nosotros, entre comillas, la mujer que llamamos a Dios, con nuestra plegaria, por ejemplo. Entonces se llama aguas femeninas. Nosotros iniciamos el intercambio. Hola, estamos acá, te quiero mucho, ¿me ayudas? Gracias. O es Dios el que nos llama a nosotros. Por ejemplo, ¡pum!, surge en la cabeza un pensamiento de chuva. Ah, estaba caminando por la calle y de repente digo, hay que estudiar más toira. ¿Y por qué pensás en esto ahora? Porque Dios te lo puso en la cabeza, como vamos a ver en un minuto. Dios te lo puso en la cabeza. Estas aguas masculinas, entre comillas, vino de arriba para abajo. Dios te lo inyectó en tu cabeza para que lo pienses. Entonces, volviendo a toda la frase del jardín este y el campo este, cuando el tzadik retorna su alma hacia su fuente, ese fuente se llama, comillas, un campo, un jardín, ahí se generan grandes cosas místicas, unificaciones místicas que no importa ni qué son, por causa de todas las buenas acciones que el tzadik hizo durante toda su vida, por causa de toda la toira que este tzadik estudió durante toda su vida, por causa de toda la avoida, todo el servicio a Dios que hizo este tzadik durante toda su vida. Y todo eso, de vuelta, toda la toira que estudió, todas las acciones que hizo, toda la toira que estudió, toda la avoida que hizo el servicio a Dios, son como semillas. Funcionan como el ejemplo de semillas. Arriba no hay ni un campo, y no hay semillas, y no hay nada de esto. Es algo totalmente abstracto, pero nuestros sabios nos dan ejemplos de este mundo material para que nosotros podamos captar de qué estamos hablando. Todo esto se sembró, entre comillas, en ese campo de manzanos santos o santo campo de manzanas, y esto generó oiro y celioin y luces muy elevadas, energía espiritual muy elevada frente a nosotros. ¿Qué es esta energía espiritual elevada? Son la toira, todo lo que estudió el tzadik, la avoida, todo el trabajo espiritual que hizo el tzadik y una reflexión de esa energía, esa luz, esas luces divinas y supremas, ilumina para todos sus estudiantes. ¿Para quiénes? Para aquellos que se hicieron sirvientes de Dios a través de su toira del tzadik y su avoida y su servicio a Dios. Entonces acá hubo una cosa que el tzadik sembró. ¿Ok? De eso que sembró sus acciones, su toira, su avoida, etcétera, su servicio a Dios, esto generó energías divinas que nosotros captamos de alguna u otra manera, porque somos estudiantes de él, de ese tzadik, de ese justo. Y a través de eso nosotros nos acercamos a Dios. No al tzadik, a Dios. Quiere decir que nosotros nos hicimos sirvientes de Dios a través de la ayuda, entre comillas, de este tzadik que nos mostró el camino, que nos dijo, este es el esto es tu camino en el servicio a Dios, este es tu camino en el servicio a Dios. Vos tenés que ir por acá, vos tenés que ir por allá, porque es un tzadik, porque nos conocía. Esa reflexión ilumina para nosotros desde arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que no la entendemos, no la incorporamos y captamos de qué se trata. No, pero es una energía que hace ingresar en nuestros corazones pensamientos de chuva, de arrepentimiento y de buenas acciones. Y todas las buenas acciones que nacen en nosotros, que nosotros hacemos a través de esa reflexión que ilumina desde el tzadik, desde las luces sembradas ahí arriba en ese campo mencionado, todo esto se llama lo que crece y lo que brota del tzadik, de lo que el tzadik sembró. El tzadik sembró en ese campo. Crecieron energías, bajaron esas energías a nosotros. Nosotros las tomamos de alguna manera porque ahora pensamos, ¡ay, el Rebbe es un tipo santo y enseñó tanto! Y tenemos una foto del Rebbe y lo vemos y decimos, ¡ay, yo quiero ser como el Rebbe! No porque servís a la foto, Hasbe Shalom. Dios libre y guarde, Dios no tiene imagen y no vamos a rezar una imagen. Pero lo tomamos como un líder, lo tomamos como una guía, lo tomamos como un norte y decir, yo quiero ser así, yo quiero estudiar y aprender y entender y conectarme con Dios. Esa motivación que nosotros tenemos a través de lo que sembró el Rebbe, eso hace crecer cada vez más y más buenas acciones, porque ahora nosotros empezamos a hacer buenas acciones. Y si empezamos a calcular para atrás, ¿por qué haces una buena acción? Ah, es porque aprendí del Rebbe. Entonces esto es algo, por así decir, que creció del Rebbe mismo, y después el Rebbe sembró arriba, y después creció en nosotros.
Esto se llama Gidule Gidulin, los crecimientos de los crecimientos de los crecimientos. Y después los estudiantes del Rebbe, los estudiantes de los estudiantes del Rebbe, los estudiantes de los estudiantes de los estudiantes del Rebbe, no tiene fin. Todo esto, ¿de dónde salió? Porque el Rebbe es el que nos motivó para servir a Dios. Entonces, al fin y al cabo son todos crecimientos del Rebbe. Y esta reflexión, esta energía es algo muy oculto, dice el Alter Rebbe. Extremadamente oculto. Comparable a como el sol ilumina a las estrellas por debajo de la tierra. Como dicen en el Zohar, Tikkun y Zohar. Cuando está la tierra, el sol, por así decir, gira alrededor de la tierra. No vamos a discutir cuál gira alrededor de cuál, es una tontería científica discutir esto. El punto es que cuando el sol está acá abajo, para la gente que está abajo es de día, para la gente que está arriba es de noche. Y las estrellas que están todas alrededor, el sol ilumina a todas las estrellas de igual, aunque sea de noche. O sea, esa energía está, aunque uno mismo se encuentre en la oscuridad. Pero esa energía está ahí disponible. Las enseñanzas del Rebbe están disponibles para todos. No es complicado. Y están en todos los lenguajes. Es cuestión de querer trabajar. Este es uno de los fundamentos del mundo hasídico Chabad. El Rebbe no va a trabajar por vos. Vos vas a tener que trabajar. El Rebbe te va a mostrar el camino. El Rebbe te va a dar estas fuerzas, estas energías que está hablando acá el Alter Rebbe. Para terminar la carta, como dice en el Zohar, Tikkun y Zohar sobre Moshe Rabbeinu, que después de su fallecimiento se esparce su energía, sus reflexiones en cada generación para las 600.000 almas del pueblo de Israel, tal cual el sol ilumina por debajo de la tierra a 600.000 estrellas. No quiere decir que hay 600.000 estrellas, es un ejemplo que está trayendo el Zohar para entender que hay una energía divina que proviene de la Neshama, del alma del Rebbe mismo, del alma del Moshe Rabbeinu de nuestra generación, para iluminar a cada uno de nosotros, para darnos motivación y fuerzas para servir a Dios. Esto es la carta del Alter Rebbe. Interesante mencionar que en la carta original, esta era la explicación, en la carta original el Alter Rebbe tiene un detalle más, que no solamente en los asuntos espirituales, los tzadikim, los justos, están más disponibles en este mundo después del fallecimiento que antes, sino que incluso en las cosas materiales, los tzadikim, dice el Zohar, protegen al mundo incluso cuando están muertos, más que cuando están vivos. Protegen al mundo después del fallecimiento, más que cuando estaban vivos. Y por eso, si no fuese por el rezo de los tzadikim, de las almas de ellos, por nosotros, en nuestro beneficio, el mundo no se sostendría. Y todo aquel que está más cerca del tzadik, le llega antes la braja, le llega antes la bendición. Esto quiere decir que, de vuelta, un día como hoy, Gimel Tammuz, el 3 de Tammuz, es un día de conexión, es un día de vínculo, de introspección, de saber qué tengo que ver yo con el Rebbe, qué estoy aprendiendo del Rebbe. Y si alguno se pregunta qué tiene que ver esto con los no judíos, hay una conexión muy fuerte. Hay una historia que yo ya la conté en alguna otra situación, sin lugar a dudas, pero igualmente los detalles que me acuerdo puedo contar. Es una historia muy interesante. Había una mujer que estaba andando por una autopista, Estados Unidos, y se pasó de velocidad, la paró un policía. El policía no parecía judío. La cara no era judío. El policía le pidió los papeles, como es normal, y la mujer en la billetera tenía una foto del Rebbe. Era una Lubavitcher. Entonces el policía le preguntó: ¿ustedes de Chabad? Sí. Entonces el policía le dijo: yo tengo un hijo que se llama Menachem Mendel, como el nombre del Rebbe. Y la mujer se quedó mirando, el policía no parecía judío, de vuelta. Se quedó mirando y no entendía. Entonces el policía le contó la historia. Le dijo así: yo acompañaba al Rebbe junto con otros policías en una moto. El coche del Rebbe salía de Brooklyn, en donde vivía el Rebbe, hacia Queens, en donde está enterrado el Rebbe anterior y está enterrado el Rebbe también. Entonces el Rebbe visitaba mensualmente la tumba del Rebbe anterior. Entonces este policía era parte de la gente que acompañaba, los policías que acompañaban, escoltaban al coche del Rebbe. Y este policía estaba casado y no tenía hijos. Con su esposa no tenían hijos y intentaron acá, allá, esto, lo otro, no funcionaba, no tenían hijos. Entonces el policía le preguntó a uno de los secretarios del Rebbe, que era el que manejaba el coche y le abría la puerta al Rebbe para que salga, para que entre. Le quería pedir una braja al Rebbe.
Entonces el secretario dijo, mira, hagamos lo siguiente, cuando llegan a la tumba del rey anterior, es un cementerio con una puerta, etcétera. Cuando llegan ahí, vos vas a ver que yo me bajo del auto y abro la puerta para que salga el rebe. Ahí, ese es tu momento. Parate al lado de la puerta del rebe y decile que necesitas una braja. El policía hizo esto efectivamente, se paró al lado de la puerta del rebe. El secretario abrió la puerta, salió del auto, abrió la puerta del rebe. El rebe sale y estaba parado ahí el policía. Por supuesto, el rebe lo miró y el policía le dijo: necesito una braja, una bendición para tener hijos. El rebe le preguntó: ¿cuál es tu nombre y el nombre de tu padre? Y le dijo que haya buenas noticias. Por supuesto, el policía le dijo el nombre, yo no tengo idea. Le dijo el nombre, que haya buenas noticias. Dicho y hecho, al año siguiente tuvieron un hijo. Entonces le pusieron Menachem Mendel, en mérito del rebe, porque ese niño nació por una braja, por una bendición del rebe, que haya buenas noticias. Y ni que hablar de las decenas y yo diría incluso centenas de horas que el Rebbe dedicó. El otro día vi un número: 11.000 horas de charlas del Rebbe explicando cosas de Toira en general. El Rebbe dedicó decenas y decenas de horas a explicar leyes y asuntos que tienen que ver con los no judíos, con el mensaje del judaísmo para los no judíos. Cartas a montones de no judíos en diferentes partes del mundo sobre diferentes tipos de preguntas. El Rebbe es el único líder judío de el nivel elevado que se dedicó a los no judíos también. Entonces, sin lugar a dudas, el día de hoy es una buena oportunidad, si uno ya está conectado con el Rebbe, de conectarse un poco más, de crecer en esta conexión. Y si uno no está conectado con el Rebbe, es un buen momento para empezar a estudiar de qué se trataba el Rebbe. Por lo menos a partir de esta carta tenemos un poquitito mejor de claridad, un poco más de claridad sobre qué es un tzadik, qué es la vida de un tzadik, por qué visitar la tumba de un tzadik, por qué estudiar la toira de un tzadik y por qué ser un talmid, un estudiante de un tzadik, o un talmid de un talmid de un talmid, estudiante de estudiante de estudiante, sea como fuere, ¿eh? Porque está conectado con un tzadik. Y es algo fundamental. Y si alguien tiene dudas, Moishe Rabbeinu, la toira entera, se llama Toiras Moishe, la Torah de Moishe. Y el Zohar dice que hay una ispashtusa, una expresión, una expansión de Moishe Rabbeinu en cada generación. Vamos a pasar a preguntas. A ver, en YouTube, vamos a ver un segundito. Mauricio pregunta: ¿qué pasa con la impureza del cementerio, especialmente los Kohen? Los Koyanim en un cementerio común no pueden entrar. El cementerio en donde está enterrado el Rebbe y el Rebbe anterior tiene unas vallas, alágicamente, para poder entrar también en la tumba del Rebbe. Para los no judíos ni se aplica esa impureza, no pasa nada. Aventuras pregunta: ¿visitar la tumba del tzadik si puede un no judío? Sí, por supuesto. Pero pedirle que rece por él ante Dios, también puede un no judío. Sí, por supuesto. Ahí. Aventuras dice: el Salmo 16:3 dice que Dios ayuda por el mérito de los santos que están sepultados. ¿Yeah? Un Ben Noyaj en alguna de sus plegarias podría pedir ayuda a Dios en mérito de los patriarcas de Israel o de los santos. Sí, ¿por qué no? Pues pedí. ¿Por qué no vas a pedir? Jazmín pregunta: ¿cuáles son los parámetros para saber quién es y quién no es un tzadik? Uy, qué pregunta difícil. Yo la diría al revés. Si vemos que la vida de este personaje es justamente esto, cuando analizamos su vida, emuna, fe, ira, temor a Dios, amor a Dios, entonces es un tzadik. Yeah. Pero no hay una respuesta así blanco y negro y sencilla. Te recomiendo estudiar el capítulo 10 del Tanya. Ahí te va a explicar lo que es un tzadik. Yeah. Alma. Veo en el chat. A ver. Ok, ahora lo encontré. ¿Es permitido prender una vela en mérito del Rebbe de bendita memoria? Sí, es permitido. Los Hasidim hacemos esto en los días de Yortzeit, del aniversario de fallecimiento. En la tumba del Rebbe se pide por bendición, inspiración y guía. Pregunto: ¿es inspiración para rezar o estudiar? Sí, es inspiración para servir a Dios. Pregunto porque el cuerpo del Rebbe no se llevó a Israel. ¿Por qué? El capitán es el último que abandona el barco.
Y si fuera, y si así fuera, queda sin luz ese lugar que deja. No, porque la kedusha no se remueve de su lugar nunca. Pero el capitán nunca abandona, es el último en abandonar el barco. El Rebbe nos tiene que sacar del Golus, del exilio. Estamos todos en este barco oscuro, complejo. El Rebbe se queda con nosotros. Y esto lo dijo el Rebbe sobre su propio suegro. Los líderes del pueblo de Israel no abandonan a su pueblo. No es que yo lo digo del Rebbe, sino que porque se me ocurrió a mí. El Rebbe lo decía de su suegro propio, que está enterrado en New York, al lado del Rebbe. Ya, ya. Geraldine pregunta, sí, lo mismo que preguntaba antes Alicia. ¿Los no judíos pueden prender una vela por los tzadikim? Sí. ¿Cómo es la energía del Rebbe y cómo impregnarnos de ella? Bueno, no sé qué quiere decir cómo es la energía. Estudiamos toda una clase de esto. Amor a Dios, temor a Dios, fe en Dios, estudiar las enseñanzas del Rebbe. Esa es la energía del Rebbe. Acá pregunta qué es un tamim, pero no tiene que ver con la clase de hoy. Sí, no, no es otro tema. Anagali, sí. Muchas gracias, Rabino. Baruch Hashem, tuve la oportunidad de ir a Nueva York, a la tumba del Oh, Rebbe, por recomendación de mi rabino. Y algo que me surgió, pregunta ya después por mi esposo, ¿no? Él aún todavía no estudiaba en ese tiempo, pero él siempre me ha acompañado, ¿no? Siempre ha estado a mi lado. Baruch Hashem, tengo un hombre muy consciente en esa parte. Y él dice que en sus oraciones él había pedido que, pues, que tuviéramos un bebé y lo tuvimos, Baruch Hashem, fuimos bendecidos. Pero él dice cuando él dijo una promesa que quería llevar al niño cuando él naciera, pero las cosas se complicaron y no pudimos ir. Entonces, bien. él está todavía con eso, que quiere cumplir esa promesa, pero no sé cómo cómo tomarlo, porque pues obviamente no es como en el cristianismo se toma, sino es de otra perspectiva, porque no es como nos los habían enseñado en el cristianismo, sino que por los méritos que el rabino hizo, con lo que usted nos explicó, pudimos alcanzar esa promesa. Obviamente también lo que nosotros hicimos de nuestra parte, también tuvimos que hacer lo que estaba en nuestras manos para que se diera Sí. ese gran milagro. Entonces, ¿cómo hacer para cumplir esa promesa o está bien hasta que podamos hacerlo? Ok, para cumplir la promesa tenés que viajar a New York. No sé qué querés que diga. Obviamente tenés que ir. Si por alguna razón no pueden cumplir esa promesa, yo lo que recomiendo es deshacer la promesa. Deshacer la promesa frente a un rabino o frente a un beis, no importa, después podemos estudiar cómo se hace, pero deshacer la promesa si es que no se puede. Pero mientras tanto, cumplirla en cuanto se pueda. Gracias, Bien. Rabino. Así lo haremos. ¿Por qué no tenemos hoy al siguiente Rebbe? Pregunta Freddy, al octavo Rebbe de Chabad, el continuador de su misión. ¿El mundo no lo merece todavía? Sí, el mundo lo merece, pero lo que pasa es que el Rebbe dijo que esta es la última generación antes de la venida de Mashiach. Y esto lo que significa es que no hay un siguiente Rebbe, no hay una siguiente generación con un trabajo diferente. Esto es lo que el Rebbe dijo, y por lo tanto el mundo de Chabad no tiene otro Rebbe. Y no es que es una cosa loca de los Jabadnikim. Por ejemplo, Breslev nunca tuvo otro Rebbe, solamente tuvo uno solo. El primero, Rebbe Nachman de Breslev, qué sé yo. Entonces, es una cosa muy delicada, por así decir, muy puntual, de que el Rebbe nos enseñó que esta es la generación que traemos al Moshiach. Entonces, no hay otro Rebbe, no hay una octava generación. No la hay. Ya. Mauricio pregunta, ¿por qué el nombre del padre y de la madre? No, no, no. Respecto de una bendición para un no judío, es el nombre de la persona y el nombre de su padre. Respecto de una bendición para un judío, es el nombre de la persona y el nombre de la madre. Esto lo vimos del Rebbe en muchas ocasiones. Eso sí. Muy bien, gente. Dios mediante, continuaremos con el ciclo que veníamos haciendo, la clase que viene, el jueves que viene. Y de vuelta hay que utilizar el día para conectarse, para estudiar. Hay un montón de información online.
en forma de video, en forma de escritos. No hay excusas. Lo que hay que hacer es trabajar. Gente, nos Gracias. vemos. Gracias, Rabino. Gracias, Almita. Gracias, Rab. Shalom para todos. Gracias, Alma. Muchas gracias, Raf. Muchas gracias. Maravillosa lección.